hace El líder nace y se desarrolla. y se desarrolla. Pero antes de que estoy totalmente de acuerdo con esa definición, ¿qué es el liderazgo? Yo opino que el liderazgo es una cantidad de cualidades que tiene una persona para poder lograr influenciar a otros en determinada obra. Por ejemplo, hay diferentes clases de liderazgo. Hay un líder natural, José. Sí. Aquel líder natural es aquella persona que no se determina como líder, pero siempre que hay una necesidad en un grupo es el primero que hace las cosas. No sé si tú te has dado cuenta que muchas veces en las universidades, en los trabajos, hay una persona que resuelve, que siempre está adelante, que siempre está a la expectativa de que las cosas se hagan bien, y por ende esa forma natural de hacer las cosas lo convierte en un líder. Él mismo todavía no se ha dado cuenta del liderazgo que tiene, Así es. pero como él se maneja dentro del grupo, todo el grupo lo sigue. Entonces, una de las cosas interesantes que tiene que tener el liderazgo es que el liderazgo tiene que tener quien te siga. Exactamente. O sea, tú no puedes llamarte líder cuando tú no tienes un grupo de personas que todavía tu visión está conectada con ella. Exactamente. Hasta que tú no logras que las personas conecten con tu visión, tú no eres un líder. Tú puedes ser un jefe, tú puedes hacer cualquier otra cosa. Hay el liderazgo por carisma. La gente confunde liderazgo con tener carisma. Hay personas que tienen carisma para hacer las cosas y para influenciar a otros, pero no tienen liderazgo. ¿Por qué? Porque te puedo convencer de que tú hagas algo y tú hacerlo, pero eso no indica que nos vamos manteniendo haciendo eso que nos hemos dedicado a hacer. Exactamente. O sea, hay personas que tienen el carisma y te envuelven, pero después que vamos a hacer las cosas, echan para atrás. Exactamente. Por ejemplo, ahí cabe de agregar que, por ejemplo, dice Dale Carnegie, el escritor del libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que de la única manera que tú puedes influir sobre otra persona es si él quiere. O existen otra manera. Por ejemplo, si tú eres un líder de posición, que es el primer líder que existe, un líder de posición y tú eres jefe mío, tú puedes influenciar sobre mí para que yo haga algo que yo no quiera, persuadiéndome con el sueldo o que yo te voy a votar. Ejemplo, hazme eso y si tú no me haces eso, yo te voy a votar de la compañía o te voy a cambiar por otra persona. Pero si tú lo haces, te puedo subir de puesto o te puedo subir el sueldo. También yo lo asocio a ese tipo de liderazgo, al liderazgo autocrático. Exacto. El liderazgo autocrático es que soy el jefe supremo. Exacto. Como tú decís, un emperador, como tú decís, un político, un caudillo, alguien que ejerce poder sobre todas las cosas. Este tipo de liderazgo es chocante, porque este tipo de liderazgo no escucha, simplemente actúa según las necesidades que ella entienda que tiene el pueblo, que tiene la persona que dirige. Entonces, es un tipo de liderazgo que es avasallante. Es lo que yo diga, como yo diga, y a la hora que yo diga. Exactamente. A la larga, este tipo de liderazgo trae conflictos, trae problemas, trae situaciones, porque el liderazgo que no escucha al pueblo que lo sigue o al grupo de personas que lo dirigen es un liderazgo que va en decadencia, y esa decadencia termina que esa persona pierda su posición, porque un verdadero líder siempre ve la necesidad de aquellos que dirige, pero sobre todo también escucha a aquellos que dirigen. Por ejemplo, tú como líder tienes que tener una visión más allá de lo que ven los demás. Por ejemplo, ¿qué tiene ese líder que tú ves más allá? Los que te siguen tienen una vista limitada, pero tú como líder tienes una vista que puede ver más. Entonces tú tienes que lograr que las personas que tú dirijas crean en aquello que tú estás viendo, que ellos no lo ven. Que ellos no lo ven. Eso Pero se llama tú sí, tú lo estás viendo, tú le vendes ese proyecto a ellos. Pero el líder autocrático es el líder que dice, vamos, y no explica cómo. Lo que yo quiero es que caminemos, que hagamos las cosas como yo entiendo, porque no explica. Porque todo está en la mente, pero no tienen cómo ellos proyectarlo. Porque su poder es lo único que lo hace, ejercer su liderazgo. Hay líderes que son líderes por colocación. ¿Cómo por colocación? Cuando una persona llega a una posición porque simplemente alguien lo ha colocado ahí y la gente se somete a la posición, pero no hay liderazgo. Exacto. Eso pasa mucho en los trabajos. Entra un jefe nuevo, no tiene la característica para dirigir grupo, pero es la persona que eligieron por alguna razón desconocida. El equipo obedece el liderazgo que tiene esa persona por la posición que tiene, pero no porque él proyecta esa visión de trabajo que se necesita hacer. Así mismo es.
Por ejemplo, en ese caso, eso pasa mucho en los trabajos, lo que es el liderazgo de posición, que también se asocia a eso que tú dijiste, pero también se puede relacionar lo que es un líder de relaciones, donde, por ejemplo, usualmente cuando uno era pequeño, siempre en el conjunto de amigos que tú tenías, siempre había una persona que todo el mundo le caía atrás. No por su influencia, simplemente porque me gusta cómo él piensa, me gusta cómo él actúa, y yo le quiero caer atrás porque sí. Entonces eso se llama liderazgo de relaciones, por la relación te cae atrás. ¿Sabes que eso me recuerda a la película de Forrest Gump? Sí. No sé si tú la conoces. Esta persona con muchas limitaciones que logra ir al ejército, logra jugar fútbol, y logra un sinnúmero de cosas. Y en un momento de tristeza, él decide correr. Y según va corriendo, las personas lo ven y se suman a correr con él. Muchos le preguntan, ¿por qué tú corres? ¿Por la paz mundial? ¿Por esto? ¿Por aquello? Cada vez que le preguntan, ¿por qué me dio deseo? No hay una razón específica por qué él estaba corriendo. Pero las personas que lo seguían a él, veían en él que él sabía lo que estaba haciendo. Y empezó desde un grupo pequeño a convertirse en un grupo grande que seguían a este hombre que por alguna razón desconocida se dedicó a correr toda la ciudad y todo el estado. O sea, es un tipo de liderazgo que aún sin palabras, por tu comportamiento, por tu influencia, por cómo tú te manejas, la persona empieza a ver en ti un ejemplo y dice, yo quiero actuar, hacer o tener lo que esa persona tiene y cómo lo tiene. Y lo importante del liderazgo es cómo lo proyectamos, porque hay liderazgo positivo, liderazgo negativo. Todas aquellas dictaduras que han hecho mucho daño en América Latina ha sido con un tipo de liderazgo. ¿Pero qué tipo de liderazgo es? Un liderazgo negativo. Cuando vemos la historia mundial, vemos a un Adolfo Hitler que causó tanto daño al mundo entero, que mató más de 6 millones de judíos. Y este tipo, lo que quería ser artista, se engancha al ejército, es un fracasado en todas las áreas, pero descubre algo, que es el don de la palabra. Y se iba a un lugar donde se reunía ese grupo de personas y empezaban a hablar, y le daban la oportunidad a él. Y él daba unos discursos que impactaba tanto el orgullo alemán, en un momento donde era tiempo que venían de guerra, que hizo que él conectara con los alemanes, con todo el que le seguía, y se convirtió en una persona, siendo un liderazgo negativo, impactó tanto que todos seguían una visión que tú te pones a analizarla, y era una visión dañina, de guerra, de matar gente, de hacer un sinnúmero de cosas, y había muchos que lo seguían, porque logró impactar lo más profundo del corazón y de la mente de aquellos que estaban escuchando cada discurso que él daba. Él tenía el don de la palabra. Entonces una de las características principales del liderazgo es cómo tú conectas con la palabra a aquellos que te siguen. Exactamente. Yo creo que un líder, agregando algo a eso que tú dijiste de Adolfo Hitler, esa persona era un líder de desarrollo y de ejemplo, porque ya se encontraba en el tercer nivel de liderazgo, donde tú eres un líder por lo que tú eres, pero también por lo que tú le puedes enseñar al público. Él le enseñó la visión de él, él le enseñó la misión de él, pero también le enseñó los valores. Y muchas personas lo seguían, como también muchas personas no lo seguían, porque no todo el mundo te va a seguir, pero sí te seguían. Entonces el hecho de que lo seguían una gran cantidad de personas, lo hacían líder. Porque hay una frase que dice por ahí, donde dice, sale a caminar, y si tú sales a caminar y miras para atrás y hay gente siguiéndote, entonces tú eres un líder. Pero entonces si tú miras para atrás y no hay nadie siguiéndote, entonces tú solamente saliste a dar un paseo. Entonces yo creo que Adolfo Hitler es lo contrario. Fue una eminencia. No, tomo el ejemplo de él, no de la parte positiva, sino de la parte negativa. De la parte negativa. Cómo un líder puede causar tanto daño. Puede causar daño. Y cómo puede afectar tanto, independientemente de que tenga una visión que conecte con la gente. Sí, porque hay líderes positivos y líderes negativos. Sí, entonces hay líderes positivos. Un liderazgo positivo que ha impactado el mundo y hasta el día de hoy sigue impactando fue el liderazgo de Jesucristo. De Jesucristo. ¿Tú sabes por qué fue un liderazgo que impactó? Porque Jesús nació en Belén, nació de padre que su papá era carpintero, su mamá ama de casa, no tuvo una formación en aquel tiempo, lo que era la gente que tenía más conocimiento,
eran los fariseos, los saduceos, eran grupos sociales que eran los que se dedicaban a estudiar, a prepararse sobre el conocimiento de la palabra de ese entonces, de ese tiempo, sobre las escrituras, y tenían el poder para poder hablar, para poder persuadir. Jesucristo no tuvo nada de eso. Sin embargo, su liderazgo impactó tanto que empezó a predicar y decía la palabra que miles lo seguían. Entonces tú te pones a pensar como una persona en aquella época donde no había micrófono, no había bocina, no había un sinnúmero de elementos que podía su voz llegar lejos, podía impactar el corazón y la mente de tantas personas. ¿Sabes por qué? Porque había algo en él distinto, un tipo de liderazgo que era de servicio. Jesús decía, yo no vine a servir, a que me sirvan, sino a servir. O sea, una de las características que él enseñó, si tú quieres ser grande, tienes que servir al más pequeño. Otra de las características que él siempre enseñó, como líder siempre estaba delante de la necesidad de aquellos que lo necesitaban. Podía haber multitudes, cuando veía una persona necesitada que vociferaba el nombre de él, que se detenía porque siempre estuvo donde estaba la necesidad. Y fue tan impactante el liderazgo de Jesucristo que hasta hoy en día podemos ver que todavía seguimos predicándolo, todavía seguimos hablando de la esperanza que aquellos que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, y es del tipo de liderazgo que tenemos que imitar. Exactamente. Existen muchos líderes, para agregar algo ahí a lo de Jesucristo, existen muchos líderes sobre la faz de la tierra en diferentes áreas, pero el líder mayor, el supremo, es Jesucristo, porque por medio de él es que llegamos al Padre. Pero es increíble la visión, la palabra, el método, los pasos que él nos dejó a nosotros para nosotros ser más o menos semejante a él. Y es increíble también cómo el liderazgo de él también delegó. No solo delegó directamente a todas las personas, sino que solo delegó a 12 personas específicamente. No, porque una de las labores del líder, que incluso mucha gente, mira, cuando tú estás en una posición y tienes miedo a que te quiten de ahí, tú no eres líder. Exactamente. Porque el líder está para formar, capacitar y ver que el día que no esté la cosa funcione sin mí. Exacto. Cuando tú eres autónomo, cuando tú eres la única persona que puede mover las cosas y tienes temor a que si tú no estés las cosas no están bien, tú no eres un líder real. Tú eres un líder con seguridad. Entonces Jesús vino, cumplió una labor de liderazgo, enseñó a los 12 discípulos como tú mismo comentabas, pero sobre todo capacitó a esos 12 con su ejemplo y su testimonio, y cambió la historia en un antes y un después. Hace 2019 años que murió Cristo, y hay un antes y un después en el calendario, y todavía hoy en día habemos muchos que queremos seguir ese liderazgo. Así que este ha sido el video del día de hoy. Espero que haya sido mucha bendición. Espero que hayan aprendido una simple conversación sobre liderazgo. Y terminamos con el liderazgo bíblico de Jesucristo, porque creo que como ese tipo de liderazgo no hubo otro. Así que Dios le bendiga, muchas bendiciones.